Me emociona también a toda la gente que le fui comentando de esta exposición, el bisnieto de Huergo. Para nosotros es realmente un honor, Hernán, tenerte acá. Y bueno, cuando hace un año atrás pensamos en la JAIO, porque siempre son pensadas con un año de anticipación, eh, pensamos en justamente hacerlo en la Universidad de Buenos Aires para hacer este homenaje al primer ingeniero de Argentina. Así que bueno, agradecerte tu participación acá, bienvenido, y bueno, y nada más. Vamos a presentar a Hernán Huergo, que es quien va a dar esta conferencia inaugural en el homenaje a Luis Augusto Huergo, su bisabuelo. Hernán Huergo es ingeniero civil, recibido en 1966 en la UBA con diploma de honor, y es bisnieto de Luis Augusto Huergo. Entre sus múltiples actividades en el área de informática se destacan su trabajo en IBM Argentina, de 1967 a 1980, donde alcanzó las máximas gerencias técnicas de ingeniería de sistemas a nivel país. También la fundación y dirección de la consultora especializada en informática SDI Sistemas de Información, y una extensa carrera en Pricewaterhouse que se inició en 1983 y donde a partir de 1997 fue líder de todos los servicios de la firma a nivel sudamericano en el área de telecomunicaciones. Desde 2002 es socio retirado de PwC y ha desarrollado tareas como asesor de organización y sistemas para importantes empresas del ámbito privado argentino. Tuvo una extensa trayectoria docente, incluyendo cargos en Ingeniería de la UBA e Ingeniería de la UCA, y en 1982 fue uno de los socios fundadores de Usuaria, organización de la cual fue presidente de 2003 a 2007, y que es realmente una de las sociedades hermanas de la SADIO. En 2013, en oportunidad del centenario del fallecimiento de su bisabuelo, publicó Luis Huergo y la cuestión Puerto. En 2016 publicó un segundo libro, Huergo y el petróleo argentino, y en 2018 publicó un libro sumando los dos anteriores en un mismo ejemplar. Bueno, Hernán, cuando quieras. Vamos a compartir para no tener sorpresas. Bueno, es para mí un inmenso regalo haber sido invitado para hablar en este evento. Les pido disculpas por una ronquera que me acompaña desde hace tiempo. Espero que me puedan entender. Este evento, las 49 de JAIO, en coincidencia con la celebración de los 150 años de ingeniería, de la creación de primer ingeniero en nuestro país. Recibido el 6 de junio, ya lo mencionó Alejandro, el 6 de junio de 1870, Luis Augusto Huergo, mi bisabuelo, a quien he aprendido a descubrir después de mucho tiempo, y ha sido para mí motivo de inmensas sorpresas, y si yo no las conocía, hablo de Huergo, estaba seguro que casi nadie las conocía. Todo el mundo sabe de Huergo, la calle o el puerto que no hizo, pero no mucho más. Le agradezco a la coordinadora general, a Rosita, le agradezco a Sandra Agostino, la responsable de SADIO, le agradezco a la organización este espacio para contarle esas cosas que muchos no saben, incluso los argentinos, porque acá me oyen no argentinos, de este hombre inmenso que me llena de complejos por tantos logros y de satisfacciones, por tantas realizaciones, tan de avanzada en su época. Y debo decirle también de unas cuantas tristezas por las ideas y proyectos fundamentales que no tuvieron apoyo de los personajes claves para la decisión en los momentos oportunos, sin entrar en consideraciones sobre cuáles fueron los intereses o las ineptitudes en los momentos, en esos mismos momentos que fueron los que malograron y produjeron daños por las oportunidades perdidas. Veremos muchas cosas. El tiempo le dio la razón a Huergo, ya lo dijo el decano.
en unas cuantas cosas. En cada uno prácticamente de los proyectos rechazados. Tuvo muchos proyectos muy exitosos, pero algunos rechazados muy importantes. Nos concentramos en un par de temas, el puerto y el petróleo. Y les quiero decir que para conocer a Huergo, lo primero que hice para descubrirlo, y cerca del año 2013, 4 de noviembre, centenario de su muerte, lo primero que hice era leer los 2 libros que había sobre él. Uno que me encantó, Marta Mayorano, nacida casi un año después que yo, 1944. Pero ¿saben qué? Ella tenía un padre que había sido alumno de Huergo y lo amaba a Huergo. De tal manera que la imagen que, Marta Mayorano se dedicó a la ingeniería y empezó a amar por carácter transitivo a Huergo y terminó escribiendo sobre él un libro. Y el otro libro que leí de cabo a rabo es el de José Isaacson, que era profesor nuestro en la Facultad de Ingeniería, pero además poeta y escritor, encomendado por la Academia Nacional de Ingeniería. Y les comento algo que dice Marta Mayorano. Lo vi por primera vez en su estatua, dice Marta, cuando entré a la facultad, la vieja sede de Perú 222. Esto está en el prólogo. Y fíjense lo que se dice más adelante. Y pese a que la estatua lo mostraba en su madurez, por su gallardo continente, su alta cabeza, sus ojos, que suponíamos fulgurantes, su actitud de capitán al mando, miren la imaginación, en las más nobles acciones, lo veíamos como la encarnación viva de la juventud, como si siguiera viviendo con nosotros en esa amada universidad, con su atuendo no chocante por lo pasado de moda, etc. Y yo me puse el saco para estar un poco a tono con él, aunque el saco puede ser un poco pasado de moda. Pero porque me tragué los 2 libracos llenos de información, pero no entendí nada de cómo era la cuestión puerto. Todos sabemos que el puerto de Huergo perdió, pero ¿quién sabe por qué perdió? Y Huergo era un prolífico escritor, profuso, diría yo. Pero acá pongo en amarillo lo que yo leí para entender lo del puerto. Un poco más, eso es en amarillo. Después pongo ahí en rojo los que leí sobre el petróleo, que es otra historia. O también en verde, si eso es verde, pues soy daltónico, donde aparece esa lagarta. Me ocurrió que llegué a duras penas a publicar el libro en la fecha señalada, 4 de noviembre de 2013. ¿Y por qué lo hice en la UCA y no en la UBA, que es mi casa dorada? La UCA también lo es, pero la UBA es mi cuna. Y la UCA lo fue por adopción cuando fui profesor luego. Lo hice en la UCA porque estaba al lado de Puerto Madero. Y ahí lo hicimos en un acto el 4 de noviembre y presenté ese libro. El libro Luis A. Huergo y la cuestión puerto. Llegué con la lengua afuera al objetivo y realicé un acto lleno de amigos y lleno de huergos y lleno de todos los que quisieron ir. Claro que al leer a Huergo y escribir ese libro, me había dado cuenta de que había escrito sobre una hazaña, viste que tenía muchas, pero una en especial me había dejado un impacto, me había dejado boquiabierto su rol en el tema del petróleo, que para mí fue no menos importante que el tema puerto y quizá mucho más chocante todavía, ya veremos. Ese tema me llevó a escribir un segundo libro, Huergo y el petróleo argentino, y después pensé consolidar todo en un solo libro. Y ese salió en el 2018. Bueno, primero hablemos un poco de historia. El primer Huergo llegado a la Argentina, 20 años, venía de Gijón, lo acompañaba su tío, nombrado oidor de Charcas. Al pasar por Tucumán se enamoró de la belleza de la ciudad. Me quedo, dijo José María. De ninguna manera, dijo el tío. Partieron al día siguiente, llegando a Salta. José María
regresó por su dama, al poco tiempo se casó con ella, Hermenegilda Caínzo, y el primero de los 8 hijos de Carlos María nació en Tucumán, en 1795. Bueno, era en época de tener muchos hijos. Ya veremos que Luis Huergo tuvo 15, Carlos María Huergo Caínzo tuvo 13, 4 en un primer matrimonio, 9 el segundo. Del segundo nació Luis Augusto Huergo Regueira, el 6º hijo. Nació en 1837, quedó huérfano a los 12 años. Los hermanos mayores, el mayor estaba desesperado con toda esa prole y terminó repartiéndolos en el mundo. Y a él le tocó un colegio, por suerte, un colegio jesuita en Maryland, cerca de Baltimore. Y él, por suerte, pues, aprendió inglés como si fuera una segunda lengua materna. No saben lo importante que fue eso en la vida de Huergo. Y la sorpresa que se ligó más de uno. Ya llegaremos. Y en esa escuela hay escritas cosas sobre él y dicen que lo llamaban el bull, o sea, el toro, porque entraba en todas las polémicas y era indomable, digamos. Bueno, Huergo vuelve a Buenos Aires, 1857, tenía 19 años, se recibe agrimensor, todavía no estaba la carrera de ingeniería, que comienza en 1865. Y antes de empezar la carrera ya hacía obras. Bueno, pero antes de recibirse, fue diputado en 1867, 30 años. Y entre las obras realiza una muy exitosa, el Camino Blanco de Ensenada, 1868. El presupuesto que le dieron, 2,5 millones. ¿En cuánto lo hizo? En la quinta parte, 535.000 pesos. Era Huergo. Era Luis Huergo. Y bueno, fue el primer graduado de ingeniería, eso lo saben. Y cada vez que veo el currículum de él, y son 7 páginas, esta es la primera, yo me quedo me quedo totalmente acomplejado. Tengo la impresión de estar viendo cosas imposibles. Y en este currículum destaco algunas cosas, la de 1870. Apenas se recibió, lo mandaron a adquirir los 120 puentes que él mismo había diseñado para la provincia de Buenos Aires antes de recibirse. Y ahora quiero hablar sobre el puerto. ¿Qué pasaba con el puerto? ¿Cuáles son las razones que lo demoraron como 500 años? Perdón, 300 años quise decir. En primer lugar, el estuario del Río de la Plata. El estuario del Río de la Plata, esta es una foto satelital del estuario del Río de la Plata. La figura muestra ese color arena, que significa escasa profundidad, al menos del lado de Argentina, en particular en Buenos Aires. Y entonces, ¿cómo hizo Pedro Mendoza para llegar? Lo que pasa es que había un cauce natural que se llamó en esa época el Riachuelo de los Navíos, un lugar en donde se podían aproximar las 11 naves que trajo. Pero para las naves grandes, estamos hablando ya de siglos después, el panorama era bastante desastroso. Los viajeros que llegaban a Buenos Aires transbordaban de sus navíos fondeados a distancia de la costa, a unas lanchas, y de estas, a pocos metros de la orilla, pasaban a unos carretones de altas ruedas. Ni quieren saber lo que pasaba cuando había pamperos o llovía. Era un desastre. Esto es un óleo de Emery Vidal. Hay muchos más. Pero había otros temas de los que les quiero hablar. La desconfianza de la corona española. Durante el tiempo de la colonia, el tema puerto era un problema. Buenos Aires quería tenerlo. Hubo muchos proyectos de españoles, muchos, y de todo tipo, pero de españoles. Pero España prefería que Buenos Aires no tuviera puerto. No tenía la menor confianza
en qué pasaría en la aduana de Buenos Aires. Quería que el puerto fuera Lima, así que Buenos Aires operaba todo de contrabando, lo que podía operar. Estoy hablando de tiempo de la colonia. Había prohibición de puerto. Y quiero también hablar de otros dos temas importantes que vinieron con el tiempo. La resistencia de Buenos Aires, estado aparte de perder los ingresos aduaneros, y la alta inversión y cortina de costos de dragado. Bueno, Rivadavia fue el primero en considerar que el puerto era una prioridad. El primero de sus elegidos fue el ingeniero hidráulico James Bevans. Viaja a Buenos Aires en el 1822, formula varios proyectos de puertos, se aprueba uno, se consigue un empréstito de la Baring Brothers, pero lo que se consigue se termina destinando a la guerra del Brasil y a él lo destinan a dirigir el Departamento de Ingeniería Hidráulica. Y allí crean. Este es un mapa histórico que muestra un momento un poco posterior. Está James Bevans, pero aparece un nuevo personaje, que cuando llegó al país se llamaba Charles Henry Pellegrini. Ya les cuento de él. Este fue también elegido por Rivadavia, contratado en París, era saboyano. Saboya después fue parte de Francia. Contratado en París por Juan Larrea, un enviado de Rivadavia, a comienzos de 1827. Pellegrini levanta todo lo que hace en París, pero recién llega a Buenos Aires en noviembre del 28. Rivadavia ya no era presidente. Manuel Dorrego era el nuevo hombre fuerte, no quiere saber nada con el tema, y lo manda ¿a dónde? Al Departamento de Ingeniería Hidráulica, el que está dirigido por James Bevans, que ahora se llama Santiago Bevans, entre paréntesis. Ya se quedó en la Argentina. Carlos Enrique Pellegrini también cambia de nombre, pasa a tener ese nombre. Se convierte en pintor y hace fortuna, porque era un pintor excelente. Pintaba los lugares de Buenos Aires, hacía retratos de las señoras, a veces de los caballeros, pintaba las costumbres, tiene cientos de pinturas. También hizo fortuna dedicándose al campo. Él se casó ¿con quién? Se enamoró de la hija de Bevans, de Santiago Bevans. Acá está con María Bevans y con uno de sus hijos. ¿Quién es? Carlos Enrique José Pellegrini, futuro abogado, futuro senador y futuro presidente de la República. Bueno, cuando cae Rosa, durante la etapa de Rosa no pasó absolutamente nada. Se crea, llega Urquiza, se crea el Consejo de Obras Públicas, presidido ¿por quién? Por el ingeniero Carlos Pellegrini. Pellegrini mismo presenta un proyecto del puerto, razonable parece, pero no pasa nada, no se lo aprueba. Costaba mucho dinero en ese momento. Así que sigue ahí. Lo que sí pasó es, en tiempos de Urquiza, se hicieron dos cosas, un muelle y una aduana. Un tal Eduardo Taylor ya estaba radicado en el país, había venido de Inglaterra también, presenta y hace construir el muelle y la aduana. Acá tienen el muelle, es una litografía, la aduana, y acá tienen las dos cosas, y la imagen de Buenos Aires cambia totalmente, aunque muchos tenían que seguir usando los carretones, pero para mucha gente podían usar esta forma de desembarco un poco más elegante. Ahora estamos en 1858 y Urquiza hizo unas cuantas cosas para el puerto. Llama a otro inglés, perdón, que no me escuchen sus descendientes. Juan Coughlan era irlandés. Juan Coughlan, gran ingeniero, hace un proyecto muy razonable, pero que es un proyecto muy parecido a lo que después haría Huergo. Dice, hay que empezar por el riachuelo, dice Coughlan. Y hay que hacer 3 diques próximos al riachuelo, y con eso y hay que hacer un canal de salida del norte, porque el canal del sur es natural, es el que usó de alguna manera Mendoza para entrar al riachuelo. Y está. Pero comete un error.
comete un error cuando calcula el costo del dragado del Canal del Norte. Pero ese error él mismo lo detecta y decide retirar los planos. Es notable este caso, porque Coughlan después hizo muchas obras, pero es notable la decencia que tuvo al reconocer el error y retirar los planos. Así que bueno, el proyecto de Coughlan no progresó. No era un mal proyecto, salvo el costo de dragado que después tuvo que incurrirse en él de todos modos. Ahora, estamos en años en que no había un país, la Argentina. Había dos cosas. Había una confederación y había un Estado de Buenos Aires. En la confederación estaba Urquiza. En el Estado de Buenos Aires imperaba Mitre. Y entonces jamás iba a aceptar Mitre la imposición de que para entrar a la confederación había que nacionalizar los ingresos aduaneros. El regreso de Buenos Aires a la confederación se realizó bajo los términos impuestos por Mitre después que ganó la batalla de Pavón. Disolvió el Estado de Buenos Aires, depuso al gobierno nacional y asumió la presidencia. Estamos hablando de 1862. Bueno, y acá es el momento en que aparece Eduardo Madero. El padre tenía un negocio de importación y exportación de mercaderías en Montevideo, a donde había emigrado como tanto durante el tiempo de Rosas. Eduardo llega a Buenos Aires en el 61 para replicar el negocio, funda una compañía con ese objetivo. El problema es que no hay puerto. Y entonces llaman primer proyecto a unos ingenieros ingleses, por supuesto. Se llaman Newman Giles, están acá. Y el segundo proyecto se llama otros ingenieros ingleses, se llaman Bell Miller. 1861, 1869. Muy bien. Acá está el proyecto de 1861, mejor dicho, una ilustración, un cuadro encargado, un óleo encargado por Madero a Oreste Cortazo, donde están dibujados los personajes de una deliberación sobre el primer proyecto de Madero. Acá está Eduardo Madero, acá está Carlos Enrique Pellegrini, que era un asesor, aunque estaba en el Consejo de Obras Públicas, era asesor de Madero. Y con el número 3 acá, es un chico de 15 años, Carlos Pellegrini, hijo, que oficiaba de secretario. Pero acá, para este proyecto, Bartolomé dijo que no, de ninguna manera iba a aceptar un puerto en el cual perdía los ingresos de aduana, que hasta ese momento tenía para él. Este es el proyecto del 69. En el 61 ya también había financiación de la Baring Brothers. En el 69 otra vez ingenieros ingleses, otra vez financiación. Acá está Sarmiento, nuestro gran estadista. Fue otro que hizo muchísimo, o trató de hacer, para el puerto de Buenos Aires. Cuenta con aval de él, es aprobado por el Consejo de Obras Públicas este proyecto, presidido por supuesto por Carlos Pellegrini, ingeniero, pero rechazado por el Senado con un discurso de Mitre encendido. Los discursos encendidos en el Senado son historia en esta historia. No se puede entregar un asunto de tal magnitud a la explotación privada, dijo, si no estudió a fondo la cuestión portuaria. Después se olvidaría de eso que dijo, pero fue lo que dijo en 1869. Y es el momento en que ya se juntan las cosas. Sarmiento le vetaron ese proyecto, el proyecto de Bell y Miller, segundo, pero no se quedó tranquilo, llamó a otro inglés, John Bateman. Y el proyecto Bateman ya lo vamos a ver, pero fue en el año 1870 que lo llamó. ¿Y saben qué? Ese año se recibía el primer ingeniero. Bateman presentó su proyecto en 1871. Tenía el apoyo total de la provincia, gran cosa.
Pero ¿saben qué? Fue cuestionado por los ingenieros argentinos, porque Huergo fue rápidamente el primero a darse cuenta que tenía el problema del costo de dragado. No que fuera un problema inevitable, pero simplemente el problema era la estimación que había hecho Bateman del costo de dragado. Dijo, está muy subestimado. Sarmiento accedió a hacer una prueba de dragado, que resultó que el costo de dragado era 7 veces superior al que había estimado Bateman. Bateman siguió haciendo buenas cosas en Buenos Aires y en la Argentina, pero ese proyecto se descartó. Pero lo más importante, quedó como gran triunfo de la ingeniería argentina. La obsesión de Huergo siempre fue esa, darle gran importancia a la ingeniería argentina. Y estoy ya en la hoja 2 de la hoja de vida, y pongo algunas cosas. Nada más, fundador y presidente, primer presidente de la Sociedad Científica Argentina, algún cargo de senador, decano, decía exacta, aquí fui muchas veces decano, profesor por más de 30 años, amado profesor, el primer dique de Carena en San Fernando. Bueno, sigo. El prestigio adquirido por los ingenieros argentinos, Huergo y los otros, llevó a la creación, en tiempos de Avellaneda, del Departamento de Ingenieros, conducido por el ingeniero Guillermo White. El nombre es inglés, pero es uno de los 12 primeros apóstoles. Así se llamaron los primeros ingenieros recibidos en 1870, el año de Huergo. Y a partir de allí el Departamento de Ingenieros, hecho de argentino, estaba con la obligación de aprobar cualquier proyecto. Luis Huergo, que tenía la idea vieja y fija de hacer un puerto en el Riachuelo, era la misma idea que había presentado Koblenz, empezar en el Riachuelo, termina de convencer al gobierno de la provincia y lo empieza hay una licitación que gana y lo construye entre el 1876 y el 83. Ya al año empiezan a entrar los primeros navíos y es una enorme fiesta en La Boca que adoraba a Huergo. Uno de sus monumentos está justamente allí en La Boca, venía de Mendoza y Gaboto. Todos los ingenieros y los no ingenieros daban por seguro que el puerto definitivo lo haría Huergo. Se equivocaban. Él presenta su proyecto de puerto primero en el 81, luego en el 82. Y el proyecto que presenta tiene 8 diques y se llama modelo Empeine. Ustedes ya saben, es lo que tenemos hoy en Puerto Nuevo. Acá hay algunos datos, pero sigamos. Él quería comenzar nada más con los diques 1 a 3, ¿recuerdan? Es lo mismo que decía Koblenz. Pero pocos sabían, o casi pocos, o casi nadie, que en esos mismos instantes había un proyecto en el cual Eduardo Madero estaba utilizando sus contactos. Eduardo Madero era sobrino del vicepresidente Roca, era sobrino del presidente Francisco Madero, Francisco B. Madero. Lo de B me lo van a entender mejor más tarde. Y presenta un proyecto alternativo diseñado por ingenieros ingleses que contaba con la financiación de la Baring Brothers. Y el proyecto Madero se aprueba en el Congreso. Todo el mundo se lo cree. Pero en realidad el señor, la mala suerte es que el proyecto que le aprobaron venía de la mano de un señor, John Hawkshaw, que había hecho un puerto en su vida, siendo aprendiz de este señor que sí sabía de puertos. John Hawkshaw trabajó para él en 1836, a sus 25 años, su primer trabajo como ingeniero en el puerto de los Albert Docks de Liverpool. Estos Albert Docks de Liverpool fueron cerrados por obsoletos unos años después y reemplazados por los Canada Docks en 1859, hechos por Jesse Hartley también, los dos. La única experiencia de John era esta. Ya no se hacían más puertos con esclusas en el Reino Unido, ni en ningún lado. John Hawkshaw en 1882 tenía 71 años.
Bueno, yo tengo 77, pero a sus 71 años me parece que ya no era un ingeniero de puertos, no uno bueno. El proyecto Huergo comparado con el Madero tiene debilidades impresionantes. En primer lugar, bueno, todos los ingenieros argentinos enseguida detectaron problemas inmensos. El de Huergo en forma de peine, que era lo que se usaba, el de Madero en eslabones, totalmente innecesarios. En esta figura se enumeran los problemas principales. El de Huergo se podía expandir con diques adicionales hacia el norte. El de Madero estaba encerrado entre dos canales, el del norte y el del sur. No se podía expandir. Inclusive era demasiado angosto para los barcos que se venían. Los puentes giratorios que había, cruce de cruce, era un problema de operación. Las muelles de enfrente eran casi inútiles, eran poco. El malecón originalmente fue cotizado de concreto, pero este puerto fue recotizado, represupuestado no menos de 3 veces. El presupuesto original era con malecón de cemento. El presupuesto final había perdido montones de cosas y el malecón era de madera. Esto dijo, los ingenieros dijeron, es una locura. El costo de dragado estaba también subestimado. Bueno, muchos temas más. Y además la longitud efectiva de los muelles. Los diques de Huergo daban una longitud de muelles efectiva de 8.340. Los de Madero, una longitud nominal de 8.000, pero Huergo dice que debido a la dificultad de tener que cruzar para operar y descargar en los muelles del otro lado, la longitud efectiva era 5.000. Y estos son los presupuestos. 18 millones. El de Madero presupuestó y represupuestó, siempre 18 millones, cada vez con menos cosas, con menos diques, con menos líneas férreas, eliminando el costo de dragado, cambiando el malecón por el de madera. Y el de Huergo, 10 millones, siempre un precio fijo, a lo largo de varios años. Duró 3 años, 4, la negociación. ¿Por qué? Porque el proyecto Madero tenía que ser aprobado por el Departamento de Ingenieros, cosa que no ocurriría jamás. Bueno, acá están los avales, en este caso el apoyo total de Mitre, que cambió de posición, enfrentado con la prensa, acérrimo defensor de Huergo. Que dije en el proyecto de Madero. Y acá en el libro de Félix Luna, Soy Roca, hay una frase que pone Luna en labios de Roca, que dice finalmente que apareció claramente la fuerza de los apoyos del Plan Madero, que contaba con respaldo financiero. No sé si habría sido más conveniente el proyecto de Huergo, pero había que hacer puerto una vez. Y continuar con el examen de las 2 propuestas hubiera sido interminable. Puede que tenga razón. Bueno, cuando le pidieron finalmente el informe al Departamento de Ingenieros, fue contundente y negativo. Lo ignoraron, se reunió en Consejo de Ministros, presidido por Francisco B. Madero, que firmó la aprobación, y bueno, y la obra empezó, 1887. Pero ¿saben qué? En 1891 habían inaugurado una parte en el 89, cerca, la parte más cercana al Riachuelo. En 1891 se había agotado el presupuesto. ¿Y saben qué? Se había destruido, esta foto de 1891, el malecón de madera. Algo anunciado por los ingenieros argentinos, por el diario La Prensa, supercrisis. ¿Y qué pasó? Esto está en editoriales de La Prensa, está publicado en un libro. Esto es un cálculo que sale, todos estos editoriales que hacen un cálculo de costos, y lo hacen en 1891. Dice que los mayores costos van a ser estos 16 millones, y que hay muchos costos dejados de lado por el contratista, o que tiene que cotizar todavía, en fin. Hace una proyección, esto va a costar el doble de lo cotizado.
más de 36 millones. ¿Y saben qué? La solicitud que llega, no de John Hodgson, que ya había fallecido hace años, sino del hijo, es solicitar 18 millones. Carlos Peregrini, el presidente, no tuvo más remedio que aceptar. Bueno, Puerto Madero termina costando 50 millones. Eduardo Madero no llegó a verlo concluido. Terminó en 1897. El puerto colapsa en pocos años. Julio Roca es ahora el presidente. Segunda presidencia. En 1902, a solo 5 años de la terminación de la obra, Roca decide llamar a un ingeniero experto, no a un inglés. Es el turno de llamar a un americano. Lo llama al ingeniero Elmer Kortgel. Acá las caricaturas de Huergo y Kortgel, los ingenieros más afamados en sus países. ¿Y qué presenta Kortgel? Algo gracioso, bueno, no para Roca. Dice, olvídate del proyecto de Hodgson de Madero. Poné un proyecto en Peine delante de él. Imagínense que Roca no podía de ninguna manera aceptarlo. Y pasan los años, y acá dice 1906, ese año aparece una caricatura en Caras y Caretas que ilustra a Madero y dice, bueno, no puede Madero, se mueve como una tortuga, es el puerto. ¿Y a quién le cae esta bomba de la caricatura? A Julio Roca, en su segunda presidencia. Puede que haya sido un momento de arrepentimiento. Ese ingeniero que habían elegido por ser uno de los más grandes ingenieros ingleses había resultado ser un desastre en materia de puerto. En 1907, Figueroa Alcorta toma el toro por las astas, el presidente Figueroa Alcorta, y se decide construir Puerto Nuevo, con el diseño en Peine recomendado por Huergo. En ese momento Huergo ya estaba ocupado en otros proyectos, después veremos, en su infinita hoja de vida. Comienza las obras en 1911, Huergo todavía vive, puede ver en vida el triunfo de sus ideas. ¿Cuándo se inauguró? 1919. O sea, el año pasado cumplió 100 años. 1925 vio cerrar el puerto Madero en sus operaciones. No había cumplido 30 años. Bueno, seguimos con la infinita y acomplejante hoja de vida de Luis Augusto. Y señalo algunas cosas del rediseño del dique San Roque, y lo señalo porque estando allí a Huergo se le ocurrió una idea espectacular. Fabricar lo que hoy se llama hidrovía, un canal de navegación de Córdoba al río Paraná. La idea era realmente espectacular. Hubiera cambiado la economía en el interior del país de forma notable. El proyecto técnicamente era perfecto, pero costaba mucho dinero y tenía todo el apoyo de mucha gente, pero no la suficiente financiación. Y también acá señalo, bueno, tenía algunos cargos en el medio. También acá señalo que fue cofundador del Centro Nacional de Ingenieros. Eso ocurrió en 1895. Este año estamos celebrando los 125 años de nuestro Centro Argentino de Ingenieros. Así se llama hoy. Y sigo con la hoja de vida infinita y destaco que participó en el equipo de proyecto y dirección de Puerto Belgrano, que fue cofundador y presidente del Instituto Geográfico Argentino, que presentó en un congreso fuera de serie en 1904, lleno de ingenieros de todo el mundo, un trabajo llamado Historia Técnica del Puerto de Buenos Aires. Lo presentó en inglés, para asombro de todos los ingenieros presentes. Los ingenieros presentes de todas las nacionalidades vieron con asombro que los desastres del puerto más caro del mundo, que era Buenos Aires, no se debían a ingenieros argentinos, se debían a ingenieros ingleses. En ese congreso lo conoció Enrique Hermite, un experto en minería, muy experto, había estudiado en París. Presentaba carbón, petróleo, agua y agua en Argentina. Desarrollaron un respeto mutuo total.
Cuando vuelve Huergo a Buenos Aires, se lleva una sorpresa. En 1904, diciembre, le ofrecen la presidencia de una compañía huyera, carbón. Él dice al director, yo no sé nada de carbón, no importa. A nosotros Hermite nos lo recomendó como la figura indicada. Se mete en el tema, y bueno, se convierte en un experto del carbón. Acá le menciono otra cosa muy importante en nuestra historia cuando se organizó el primer Congreso Científico Internacional en la Argentina, que él presidió. Pero como les decía, lo invitan a presidir una compañía, no tenía ni idea, pero en su estilo ávido se animó a publicar en poco tiempo un informe sobre el carbón, que sale en la revista de Geología. Enrique Hermite, mientras tanto, es nombrado presidente de estudio de napas y yacimientos y asume la dirección de Minas y Geología. Entre sus misiones estaba encontrar carbón, petróleo y agua. Vamos a dedicar unos minutos más al petróleo en esta presentación. Comodoro Rivadavia era un tema pendiente. En 1905 lo nombra, luego se arrepentiría, al ingeniero Julio Krause, jefe de la sección hidrología. En 1907, buscando agua, a los 530, bueno, ya saben, encuentran queroseno. Gran desilusión inicial, esperaban agua, seguida de júbilo. Se trata del pozo número 2, famoso, 1907, 13 de diciembre, Día del Petróleo. Ahora, ¿por qué decimos que no se llevaba bien Hermite con Julio Krause? Primero, una de las cosas que hizo Julio Krause más tarde sería criticar las acciones que tomó su sucesor, que ya veremos que se tratan de nada más y nada menos que de Huergo, Luis Augusto Huergo. Pero ahí quedó claro, en un informe que hizo Huergo, que se llama Refutando a Krause, que él no había visitado ni una sola vez Comodoro Rivadavia, que había destinado tiempo a inventar una destiladora Krause, que sería descartada en 1911 por inútil y costosa, que tenía una carencia impresionante de conocimientos mineros. Bueno, Huergo ya sabía por lo que había trabajado en Salagasta. Para 1911 solo había 7 pozos, 4 inutilizados, 3 obturados, o con producción muy exigua. Una producción insignificante, 8.119 metros cúbicos. O sea, termina mal. Yo he leído una carta de Hermite dirigida a él diciendo, o se va usted, o renuncia usted o me voy yo. Está en el archivo de la General de la Nación. Hermite lo convence al nuevo presidente, Roque Sáenz Peña, hombre fuerte, de crear una nueva Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia. Esto después se llamó YPF, pero empezó llamándose con ese nombre. En la lista de miembros lo ubica Luis Huergo, no a Julio Krause. Y después le dice a él y a todos, convence a todos, Huergo tiene que ser el presidente. La comisión, lo primero que hace Huergo es viajar de inmediato a Comodoro y sesionar por primera vez en enero de 1911. 73 años tenía entonces. En esa época pesaban más los años que ahora. Esta es la última parte, la hoja de vida. Termina su vida como presidente de la Dirección General de Comodoro Rivadavia. Puedo decir primer presidente de YPF. Así está en los informes de YPF. Fue el primer presidente. Y yo les quiero decir de algunos de sus informes. El primero, esto lo llamo Recuperando el Tiempo Perdido, primero en 1911. Y yo les quiero incluir un párrafo de un tratado que él hizo de 80 páginas, junio de 1911, 6 meses después que había asumido. Página 73 de su tratado. Lo que exactamente hace dice acá, el almirantazgo inglés no podemos decir, pero entendemos
que los alemanes están construyendo 3 unidades tipo diésel, cada una de 6.000 caballos de fuerza. Está diciendo, basta con el carbón, hay que pasar a diésel. ¿Y saben qué? Un mes después, en julio, una camionera alemana entra a gran velocidad en el puerto de Agadir. Eso lo ve todo el mundo. No pueden creer la potencia. Churchill dice, no es que no dijo, tiene razón Huergo, no, dijo, tienen razón los que me dicen que tengo que pasar al diésel. Ordena reciclar toda la Armada Real. Bueno, me parece muy interesante esto. El informe de 1911, Huergo solicita 20 perforaciones, solicita 2 millones, obtiene 1. El Congreso, con algunas razones, porque estaba teóricamente prohibido explotar el petróleo por el Estado, debía concesionarse, pero el Estado hacía las primeras inversiones, como es explorar, era el único que arriesgaba, y lo hacía Huergo. Él solicita 2 millones, ¿cuánto eran? 1 millón. Había gente como Joaquín B. González, en fin, había mucha contra, fuerte resistencia, pero le dan 1 millón, la mitad. Este es el segundo informe, que la producción en ese momento ya se cuadriplicó. Él propone ahí un plan mucho más ambicioso, hay que realizar 40 perforaciones. Incluye mejoras al personal, darles casa, aumentar los salarios, cosas que no tenían. Comodoro Rivadavia era un rejunte de distintas nacionalidades y muchos vivían en muy malas condiciones. Solicita 5,5 millones. El Congreso implacable le da 2. Continúan las presiones contrarias a invertir en el petróleo argentino. Continúa también la actitud de Gran Bretaña, que no quiere meterse. Exportaba carbón a la Argentina, importaba carnes y cereales. Pero se acercaba, en 1912, se acercaba un tiempo de guerra. Estamos a 2 años. Tiempo de guerra, a 2 años. Tiempo de guerra en que terminaríamos quemando nuestros bosques, porque carbón pasamos a no tener. Y llega acá el acta, famosísima, terrible, explosiva. 8 de abril de 1913, sí, es el año que murió Huergo, 8 de abril de ese año. Y Huergo dice, hace la primera proclama de autoabastecimiento de petróleo. Si alguno cree que fue Mosconi o Frondizi o no sé quién más, no. La primera la hizo Huergo y dice, se requieren 2 millones de metros cúbicos para reemplazar el carbón. Y el cálculo es, y se leyó todos los libros del mundo, se requieren 151 pozos para llegar a ese volumen. El plan es perforar 100 años el año que viene, dijo Huergo, 1913. Solicito 15 millones para esos fines. Bueno, estaba un poquito impaciente Huergo, porque en esa acta, sin pelos en la lengua, dice cosas terribles. Acá denuncia lo que pasa en México, denuncia los actos de la Standard Oil y acusa a los poderes públicos. Y no puedo entrar en detalle de lo que pasa en México, de lo que pasaba en México. Pero sí les puedo decir que había una guerra a muerte entre una compañía inglesa llamada Mexican Eagle y otra compañía Standard Oil americana. Que una empezó teniendo la inglesa los favores del eterno dictador Porfirio Díaz, que la otra ayudó a que lo derrocara otro señor llamado Francisco Ignacio Madero, Francisco I. Madero, que terminó siendo elegido después de 30 y tantos años de gobierno de Porfirio Díaz, que cuando Porfirio subió al gobierno pasó a darle favores, era que darle ventas de terrenos a precio baldío y no cobrar ni un solo puesto de impuestos para el petróleo extraído. Pero Madero, cuando llega al gobierno, se le ocurre poner un modesto impuesto, timbre, la estampilla. Eran unos pocos centavos por barril. Lo consideran confiscatorio. Ambas compañías, muy especialmente la Standard Oil, y a Madero se le da vuelta el comandante en jefe, lo detienen a él y al vicepresidente, los asesinan
y asesina unos cuantos. Eso se llamó la decena trágica. En 10 días asesinaron mucha gente. Huerta pasa a ser el presidente, también termina muerto él. O derrocado, no recuerdo bien. Creo que muerto. Y Huergo dice, nos debe servir de lección eso a los países. El Huergo había tenido espionajes secretos, entre comillas, de la Standard Oil, que visitaba Comodoro Rivadavia para enterarse qué pasaba ahí. Se trataba de ir cuando no estaba Huergo. Llegaba Huergo y se armaba la bronca. Estuvieron un par de veces. Y acá está la denuncia, en otra página del acta, la denuncia contra Standard Oil. Saca un párrafo, son juzgados en todas partes como acto de pirata, dice Huergo. Recordemos que la Standard Oil tuvo un juicio en Estados Unidos por la que tuvo que perdió y tuvo que disolverse en 32 compañías. Pero bueno, decía Huergo, son jugados como usurarios despiadados, capitaneados por un ex Aquistán, se refiere a Rockefeller, que empezó por llevar a ruina y la desolación a millares de familias, de sus propios conciudadanos, bueno, acumulando fortunas colosales, bueno, que tienen jaque al gobierno y las instituciones de su propio país, bueno, que introduce la corrupción, bueno, la guerra civil y la ruina nacional. Huergo no lo quería a Rockefeller y a la Standard Oil, obviamente. Pero si ustedes creen que eso fue lo peor, no. Lo peor es cuando acusa a los poderes públicos. Los poderes públicos, con una lentitud increíble, una mezquindad inconcebible, han tardado 6 años en poner en claro, en hacer conocer al pueblo las inmensas riquezas que representan los grandes yacimientos de petróleo de Comodoro Rivadavia. Entre tanto han llegado los ulanos de descubierta, los wildcatting operators, así se llamaban, que han acaparado la tierra de provisión, más de 80.000 hectáreas, según son los sindicatos, que han reclutado una falange de prosélitos, pocos de ellos conscientes, y la inmensa mayoría inconscientes, haciendo accionistas a ministros, legisladores, abogados, cagatintas de Sarmiento. Disculpen. Jefe de divisiones y secciones administrativas. Una hermana mía me dijo, ¿por qué no lo leíste todo la última vez? Miembro de redacción de los periódicos y imprenta del Estado, jefe de la Armada y del Ejército, ministro de Religión. No sé cómo se animó. Él no solo lo escribió. Todo el directorio lo firmó, lo acompañó. Imagínense, escándalo de indignación en el Congreso. ¿Cuánto había pedido? ¿Recuerdan? 15 millones. ¿Cuánto le otorgaron? 1,5 millones. El 2 de septiembre, Huergo asiste a la que sería su última reunión. Fallecería el 4 de noviembre de 1913. Yo suelo decir que murió de bronca. Suelo decir, pero bueno, con los zapatos puestos. Ya estamos. Y hablé de Mosconi y de Frondizi. Ambos reconocieron abiertamente al pionero de los ingenieros argentinos. Y por eso yo llamé mi libro Huergo y el petróleo argentino. Porque leyendo este libro encontré párrafos casi exactos con lo que encontré en los informes de petróleo de Huergo, cuando habla de autoabastecimiento. Y también lo leí, por supuesto, a Frondizi, otro gran estadista, que defendió con todo a Huergo. Fue el ingeniero Huergo al frente de esa elección quien señaló el derrotero con su acción y su palabra, en Petróleo y Política, 1954. Murió el 4 de noviembre. Montones de discursos. Yo rescato el discurso del Centro de Estudiantes de Ingeniería. Fue un gran hombre de gobierno, un gran patriota, pero mucho más que todo, eso. Fue un gran hombre. Todos lo veneraban. Su nombre equivalía a una enseña, una bandera. Entre los profesionales era el maestro. Entre los estudiantes era casi el padre.
por ello fue su muerte tan sentida. Y acá está ese monumento, la foto que me dio Pilar, el hecho por Torcuato Tasso, hoy está frente a la Facultad de Ingeniería. Y otro monumento en La Boca, ya lo nombré, César Sforza, 1929. Pero el mejor monumento es el Puerto Nuevo, construido con las ideas de Huergo en Peine. Y casi me olvidaba, Huergo tuvo tiempo de casarse, 1863, tuvo tiempo de tener 15 hijos, de los cuales fallecieron 9 en su tierna infancia, y quedaron estos 6, y el que está acá, Eduardo, ingeniero, que sería decano y sucesor de Huergo en muchas actividades, también presidente del Centro Nacional de Ingenieros en algún momento, es mi abuelo. Bueno, disculpen mi extensión en el tiempo y nuevamente agradezco enormemente esta oportunidad. Gracias. Y voy a dejar de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Bueno, preguntas. Acá hay una pregunta del público. Liana pregunta si hay más información del primer Congreso Científico Nacional. Sí, por supuesto que hay información. En el Centro Argentino de Ingenieros pueden encontrar toda esa información. Tiene una biblioteca que se llama Luis A. Huergo, que da en la calle Cerrito, 1200, y entre Juncal y Arenales, y pueden encontrarla ahí. También hay información de la Sociedad Científica Argentina, entre Libertad y Talcahuano, al 1200. O sea que hay información por todos lados. Hay un montón de elogios. Muy bien, Hernán, bravo, Hernán, grande, Hernán. Qué presentación tan interesante. Todos pagos. Después los invitas a un almuerzo. Por supuesto. Un almuerzo virtual. Claro. Una pregunta. ¿Huergo cobró por el Puerto Nuevo, por el diseño del Puerto Nuevo finalmente? ¿O cómo? No, Huergo no cobró absolutamente nada por eso. Digamos, lo cobró en satisfacción, pero no cobró absolutamente nada. No cobró absolutamente nada. No. El puerto que se llamó Huergo, así lo llamó históricamente Figueroa Alcorta, después perdió ese nombre. Nosotros los Huergos estamos tratando de que lo recupere, es el nombre original. Claro. Pero puede ser que se nos dé esa satisfacción algún día, vale la pena. Hola, ¿qué tal? La verdad que estoy todavía estupefacto porque no tenía la más mínima idea de tu trabajo. Es una trama que parece un thriller. Sí. Es fantástico y me dejó atrapado. Me quedaron algunas cosas que me impresionaron más quizá que las otras cosas, como la hidrovía de Córdoba al río Paraná y ese tipo de proyectos futuristas que después nadie retomó. No, yo agregarte nada más también, igual que Raúl, quedé atrapada, además como me encanta la historia, y me gusta escuchar, pero en particular algo que es de la temática nuestra, ¿no? De ingeniería, de tecnología, y de ver, además, la voluntad de a pesar de los obstáculos que comentabas, cómo con la voluntad y el conocimiento logró tantas cosas. Y vos sabés que yo vivo en La Plata, pero nací en Ensenada, y me entero ahora que el Camino Blanco también es una obra de Huergo. No lo sabía, me entero ahora. Para los que vivimos acá en Ensenada, La Plata Ensenada, para los que no conocen les digo, es el camino que nos une. No sabía que databa de tanto tiempo, así que no, brillante, quedamos atrapados en tu exposición. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra, muchas gracias, Rosita, muchas gracias, Raúl, gracias a todos. Gracias, decano, otra vez.